MedicMap de hoy es otitis media aguda en pediatría. Concepto. La otitis media se define como la presencia de exudado, seroso, mucoso, purulento o mixto en la cavidad media del oído. Se clasifica como aguda si la duración es menor a 3 semanas o crónica si es mayor a 3 meses. La otitis media puede presentarse por causas infecciosas, la otitis media aguda, y por inflamación infecciosa acompañada de derrame, otitis media con derrame. La otitis media aguda se define como la presencia sintomática de exudado, generalmente purulento, en el oído medio. Es muy sintomática. En cambio, la otitis media con derrame, también conocido como otitis media subaguda u otitis media serosa, es la presencia de exudado en la cavidad del oído medio sin presencia de otalgia ni otorrea. Solamente se observa la membrana timpánica con hipomovilidad. La otitis media recurrente se puede definir si hay más de 3 episodios en 6 meses o más de 4 en un año. Epidemiología. Es una de las principales infecciones respiratorias en la edad pediátrica. La edad de máxima incidencia y prevalencia se encuentra entre los 6 y 20 meses. En Estados Unidos, el 48% de los niños de 6 meses de edad tienen historia de haber presentado una otitis media aguda. Se calcula que a la edad de 5 años, más del 90% de los niños han sufrido algún episodio. Su incidencia es mayor durante los meses de invierno y disminuye en el verano. Es más frecuente en niños que en niñas. Etiología y fisiopatología. La frecuencia de otitis media aguda es mayor en niños menores de 2 años debido a las condiciones anatómicas de la trompa de Eustaquio y a la inmadurez del sistema inmune. El desarrollo de otitis media aguda se ve favorecido por falta de lactancia materna. También es más frecuente en niños que usan chupón, van a guarderías, viven en climas fríos y son hijos de padres fumadores. Debes recordar que las principales actividades de la trompa faringotimpánica son mantener la presión del oído medio similar a la presión atmosférica, prevenir el reflujo del contenido de la nasofaringe hacia el oído medio y eliminar secreciones del oído medio mediante el transporte mucociliar y una acción de bomba. Si alguna de estas tres funciones falla, se puede desarrollar una otitis media aguda. En la mayoría de los casos de otitis media aguda, el antecedente de infección viral de las vías aéreas superiores lleva a la alteración de la función de la trompa de Eustaquio y a la inflamación de la mucosa del oído medio, lo que origina un exudado que no se puede eliminar a través de la trompa que está obstruida. Este exudado propicia un medio favorable para la proliferación de bacterias. Aunque la infección viral es importante en la patogenia de la otitis media aguda, la mayoría de los sujetos desarrolla colonización bacteriana subsiguiente y por tanto la otitis media aguda debemos considerarla como una infección de predominio bacteriano. Las infecciones puramente virales representan el 41% de los casos de otitis media aguda. Los virus mayormente implicados son el sincitial respiratorio, parainfluenza e influenza. La bacteria que ocasiona con mayor frecuencia otitis media aguda es el Streptococcus pneumoniae, 52.2%. En México, los serotipos más frecuentes de Streptococcus pneumoniae que ocasionan otitis media aguda son 6B y 19F, y otros como el 6A, 14 y 23F. El 64% de estos serotipos están incluidos en la vacuna heptavalente, 68.1% en la decavalente y 83.3% en la 13valente, por lo que la vacunación es una medida muy importante para reducir la enfermedad. Le siguen en frecuencia a Haemophilus influenza no tipificable, 31.9%, y Moxarella catarrhalis, 9.4%. Otros agentes bacterianos que se identifican con menor frecuencia incluyen el Streptococcus del grupo A, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Estos últimos se relacionan más con otitis media crónica. Actualmente, alrededor del 50% de las cepas de Streptococcus pneumoniae han perdido sensibilidad a la penicilina. Cuadro clínico. El diagnóstico se realiza mediante la historia clínica y la exploración física completa. Los síntomas más relevantes son hipoacusia y otalgia. La otoscopia neumática es el método diagnóstico más eficiente, aunque en ciertos casos y en ausencia de otoscopio neumático se puede optar por otoscopia simple en combinación con timpanómetro o reflectómetro. En la imagen otoscópica normal, el tímpano aparece con una coloración perlada, grisácea o amarillenta en su pars densa, una superficie lisa y motilidad al ejercer presión neumática hacia ella.
En cambio, los hallazgos otoscópicos que sustentan el diagnóstico de otitis media aguda son abombamiento y enrojecimiento de la membrana timpánica. Sin embargo, el hallazgo de líquido en el oído medio por otoscopía es la clave para establecer el diagnóstico. También se puede presentar la perforación de membrana timpánica. Esta puede causar vértigo, acúfenos y parálisis facial, a la vez que mejora la otalgia, la hipoacusia y la fiebre. Otros síntomas y signos sugestivos de otitis media aguda son irritabilidad, fiebre, hiporexia, falta de sueño, escurrimiento nasal, conjuntivitis, diarrea y vómito. Tratamiento. El tratamiento de elección en todos los casos es la analgesia, siendo suficiente en la mayoría de los casos ibuprofeno o paracetamol. En caso de no haber respuesta al dolor, debe de plantearse la tímpanocentesis. En niños mayores de 6 meses con una sospecha clínica o diagnóstico de certeza de otitis media aguda y datos clínicos de infección leve a moderada, fiebre menor a 39 grados, irritabilidad intermitente, se recomienda vigilar en forma estrecha la evolución del niño durante las primeras 48 a 72 horas, empleando únicamente AINES para el control de dolor y fiebre. Esta técnica se conoce como esperar y ver. Es útil ya que reduce la incidencia de diarrea comparada con el grupo tratado con antibióticos. Para implementarla, es necesario que los padres estén en una estrecha comunicación con el médico para informar de cualquier incidente. La detección de falta de respuesta en 48 horas requiere una nueva revisión del oído y del inicio del tratamiento antimicrobiano apropiado. Otras indicaciones para dar de inicio a antibióticos son la presentación de otitis media aguda bilateral en menores de 2 años y en pacientes con otorrea. También todos los menores de 6 meses con otitis media aguda deben recibir antibiótico, ya que son la población más frecuentemente afectada por complicaciones de otitis media aguda. El antibiótico de primera elección es amoxicilina a dosis elevadas, 80 a 90 miligramos por kilo, durante 5 a 10 días. En caso de falla terapéutica con amoxicilina a las 72 horas y en pacientes con enfermedad grave, otalgia grave o fiebre mayor a 39 grados centígrados, o con microorganismos beta-lactamasa positivos, se debe agregar ácido clavulánico, 6.4 miligramos por kilo por día en 2 dosis, durante 5 a 10 días. En pacientes alérgicos a la penicilina, se debe utilizar claritromicina, clindamicina o acitromicina. La ceftriaxona a dosis única, 50 miligramos por kilo, se puede usar en niños con vómito y en aquellos pacientes que han presentado falla terapéutica con amoxicilina y otro antimicrobiano. Prevención. Algunas medidas que reducen la incidencia de la otitis media aguda son fomentar la alimentación con leche materna, evitar el biberón, evitar la exposición a humos, educar sobre el lavado de manos y aplicar la vacuna conjugada del neumococo a los 2, 4 y 12 meses de edad. Complicaciones. Se pueden dividir en extracraneales e intracraneales. Las extracraneales son la otitis media aguda recurrente, perforación timpánica e hipoacusia. Y las intracraneales son mastoiditis, infección del hueso temporal, meningitis e infección en el cerebro. La mayoría de estas complicaciones se deben referir de forma urgente con el otorrinolaringólogo, como es el caso de parálisis facial o mastoiditis. Se pueden referir de manera electiva cuando el paciente presenta otitis media aguda recurrente